Hola a todos. Quizás algunos no lo recuerden, pero hace unos 10 años irrumpieron en el mercado unos pedales de carretera con potenciómetro incorporado de una marca por aquel entonces inédita en el ciclismo. Aquellos Bipro, que así se llamaban aquellos pedales, tuvieron un éxito de partida bastante remarcable, y es que con unos detalles de calidad bastante importantes, una fiabilidad sobre todo a prueba de bombas y un precio muy contenido respecto a la competencia, no tardaron en ganarse la confianza de los usuarios de medidores de potencia. 2 años más tarde, allá por 2017, Favero, que era el fabricante de aquellos Bipro, continuó evolucionando el producto, dando lugar a los Assioma, unos nuevos pedales con medición de potencia, con mucha más conectividad y otras mejores características que acabaron por culminar el éxito de los Bipro originales. De tal forma que Assioma ya en ese momento se convirtió, por méritos propios, en uno de los potenciómetros más populares y usados en el ciclismo de carretera. Y bien, como decimos, en todos estos años Assioma se postuló como la referencia en medidores de potencia para pedal en ciclismo, por ser un potenciómetro preciso, fiable y sobre todo también con un precio muy competitivo respecto a otras opciones en el mercado. Tenían un pero, y es que eran compatibles con el sistema de fijación Look y no tanto para otro gran sistema, otro gran estándar en el ciclismo de carretera, que es el sistema de fijación SPD de Shimano. Se podían adaptar comprando algunos accesorios aparte, pero realmente no acaba de ser una respuesta definitiva para los miles y miles de usuarios del sistema de fijación de Shimano SPD. Pues bien, hace solo unos meses Favero presentó sus Assioma Pro RS que tenemos aquí. Un pedal por fin 100% compatible con el sistema SPD de Shimano, que aunque es su principal novedad, desde luego no es la única, que además hacen que estos pedales sean más que interesantes. En cuanto a nuestra experiencia, decir que estos nuevos Pro RS cuentan con ventajas nada más instalarlos en la bici, pues para su montaje solo requieren de la tradicional llave fija de 15 milímetros, ni siquiera se necesita un par de apriete concreto, instalándose en las vieras como cualquier otro pedal convencional del mercado. Aunque nosotros hemos estado probando con los Pro RS2, es decir, con medición de potencia en cada uno de los dos pedales, que sepas que puedes hacer también con los Pro RS, que cuentan con medición de vatios solo en una pierna, quizás algo menos precisos, pero igual de útiles para entrenar correctamente. Y eso sí, a un mejor precio, porque hablando de precios, los Assioma Pro RS2 cuestan 699 €, mientras que los Pro RS, los que miden solo la potencia en un pie, cuestan 439 €. Y atención, porque también existe la posibilidad de pasar de los RS1 a los RS2, por un coste adicional de 428. Dicho esto, lo primero que visualmente destaca de los nuevos Assioma Pro RS es la simplicidad de sus formas, especialmente si tenemos en cuenta que ahora, y como principal diferencia respecto a sus antecesores, llevan toda la electrónica dentro del eje del propio pedal. Todo queda perfectamente integrado. Esto ya lo habíamos visto en la versión de potenciómetro en el pedal para mountain bike que también fabrica Favero, los Assioma Pro MX. Nos gusta también que los pedales sean prácticamente iguales en cuanto a estructura y medidas que unos pedales convencionales. Y en este caso los compararemos con unos Shimano Dura-Ace como ejemplo de referencia. De hecho, el factor Q es de 53 milímetros para cada pedal, ni más ni menos que el estándar en pedales sin medidor de potencia. Idéntica, por tanto, respecto a unos pedales Shimano o inferior al factor Q todavía existente en los Assioma anteriores, que tienen aún la batería en el pot externo que nos hace pedalear con los pies un poco más separados entre sí. Por otro lado, son unos pedales extraordinariamente compactos, con un perfil, altura o stack height de 10,5 milímetros, inferior incluso a la de los pedales Dura-Ace de referencia, que ronda los 14 milímetros. Pero el efecto de simplicidad y estructura compacta con la batería y sistema electrónico de medición en el interior del propio eje se remata con un peso simplemente excepcional para un pedal con medidor de potencia. Un aspecto, el de su ligereza, que le hace tomar una clara ventaja respecto a otros medidores de pedal de la competencia. Los Assioma Pro RS2 que hemos probado pesan exactamente 251 gramos en nuestra báscula, solo 31 gramos más
pesados que los Durace actuales. Algo extraordinario si tenemos en cuenta que estamos comparando unos pedales con medidor de potencia respecto a otros que no lo tienen. Respecto a la carga de la batería, decir que como no puede ser de otra manera en los tiempos que corren, es totalmente recargable mediante unos cables facilitados con los propios pedales y un conector específico. El tiempo de carga es muy rápido y la autonomía ronda más o menos unas 60 horas de uso, así que calcula tú mismo. ¿Cada cuánto deberías recargar los pedales? Sí, por poner un ejemplo razonable, la mayoría de ciclistas recreacionales puede estar rondando entre 8 y 12 horas de bici a la semana. Supondría en ese caso cargar tus pedales cada mes y medio. Ya en marcha, valoramos muy positivamente esta estructura liviana y menos aparatosa de los Axioma Pro RS. Primero porque con ellos llevar un medidor de potencia no supone apenas ningún aumento de peso respecto a no llevarlo, pero también a la facilidad de uso y ergonomía que supone llevar un pedal con el que pedaleas en un factor Q totalmente habitual al resto de pedales, o con el que hay menos riesgo de tocar accidentalmente con el asfalto en una curva, por ejemplo, gracias a su perfil bajo o compacto. A nivel de hardware es perfecto, no hemos tenido ningún tipo de problema en los rodamientos, ruidos, holguras y mucho menos mantenimiento. Por otro lado, los valores de potencia son totalmente estables y fiables, al menos en nuestro caso. Así han sido durante más de 4.000 kilómetros de uso, tanto en verano como ahora que ya estamos a las puertas del invierno, con lo que la temperatura no afecta, en nuestra opinión, a los valores en la medición de estos pedales. Unos valores que anuncian tener un margen de error de un 1%. No hemos experimentado picos de potencia ni tampoco momentos de desconexión o falta de datos en ningún rango de potencia, ni en rodajes tranquilos y estables, ni tampoco en sprints o aceleraciones intensas. Además, y como buen medidor dual, que es esta versión que hemos probado, la Pro RS2, podemos disfrutar en la pantalla del GPS de la visión de la potencia en cada uno de los pedales, de la eficiencia del pedaleo y el balance entre la potencia del pie derecho e izquierdo. Esto ya para usuarios quizás más avanzados e interesados en este tipo de información. De hecho, en la app de Favero, pero también, como decimos, en la pantalla de tu GPS, puedes ver otras tantas métricas interesantes tales como el PCO, la fase de potencia o la suavidad del pedaleo, que te dan una imagen, una fotografía muy clara en la forma en la que aplicas fuerzas sobre los pedales, la forma centrada o descentrada de aplicar fuerzas sobre el eje longitudinal del pedal, cómo distribuir las fuerzas en cada uno de los vectores que componen toda la circunferencia del pedaleo, etcétera, etcétera. Datos que son muy útiles para entrenadores o incluso para biomecánicos, además de para ti, obviamente. Pueden tener un gran valor a la hora de analizar tu rendimiento y tu forma de pedalear sobre la bici. Después de toda nuestra experiencia con estos pedales, no podemos concluir que los Axioma Pro RS2 sean los mejores pedales con potencia del mercado. Eso te tocará a ti valorarlo en función de tus gustos y sobre todo de tus necesidades. Lo que sí podemos afirmar con toda certeza es que es, sin duda, una de las opciones más interesantes que puedes encontrar en el mercado. ¿Pero por qué? Te lo decimos. En primer lugar, porque esto es un medidor de potencia ubicado en los pedales. No es algo exclusivo de Favero, existen otras opciones en el mercado también con potenciómetro en el pedal. Pero es algo que siempre hay que tener muy en cuenta porque es la opción más práctica y portable de todas las que existen. Puedes cambiar de bici cuando quieras, una segunda bici, una bici de alquiler, viajar con otras bicis y siempre podrás mantener el potenciómetro contigo, algo a tener siempre muy en cuenta. En segundo lugar, y este punto sí que es exclusivo de Favero y para nosotros el kit de la cuestión, es que los Axioma Pro RS tienen el mejor equilibrio posible entre fiabilidad, peso, precio. Estos pedales, además, como hemos comentado anteriormente, tienen un margen de error en la medición de potencia de un 1%, un máximo de un 1%. Eso realmente es un dato muy bueno, pero sinceramente no es una noticia importante porque, por suerte, el resto de competidores, los potenciómetros que podemos comprar hoy en día, ya tienen unas cifras muy parecidas en cuanto a la precisión. Lo que sí es interesante en este potenciómetro es que a esa característica de precisión de 1% se le une el que tiene un cuerpo realmente compacto. Tiene el peso más reducido del mercado, es el potenciómetro más ligero de pedal del mercado. Y además
el precio más competitivo respecto a la competencia. Por eso es un pedal casi, creemos, que irresistible si buscas un potenciómetro fiable, ligero, portable y a prueba de bombas. Eso sí, tiene un único problema. Y es que toda esa tecnología de integración de la electrónica dentro del eje del pedal que hemos estado comentando, ahora solo está disponible de momento para usuarios que usen el sistema de fijación Shimano SPD. Pero viendo los resultados que han obtenido en este pedal, no nos extrañaría que en un futuro no muy lejano Fabero decida hacer lo propio con pedales compatibles con otros sistemas de fijación. Y hasta que eso no ocurra, no nos pierdas de vista. Sigue nuestro canal porque seguiremos haciendo contenido como este. Así que, hasta la vista.